of Roth. Pues sí. Mi Macari, vamos a meternos por aquí. Vamos. Ah, espera, no sé si es este. No era este. ¿No? Era por aquí. A ver. Avanzando el viaje, nos encontramos en la frontera entre Francia y Alemania, cruzando a través del famoso río Rin. Esto de aquí ya es parte del río Rin, es un canal del río Rin. Bueno, es sitio hidráulico de no sé qué, pone ahí. Ah, es una presa. Con sus patitos, todo esto se abastece del Rin. Aquí, esto es otra presa. Ah, no, son esclusas. Sí, este es el gran canal del Rin. Caray, vaya cadena. Caray, vaya cadena. No sé por qué repetirlo. Bueno, yo aquí no quiero visitar nada. No, tú sigue el camino, va por la 426. Vaya esclusas. Esto ni en Panamá, ¿eh? Pues sí, vaya canal francés del río Rin. Y el río Rin lo tenemos a la izquierda, que ahora mismo no se ve porque hay mucho árbol, pero gran canal de Alsace, Rin. Mira, por aquí si nos estrellamos caemos al canal. No me apetece mucho, la verdad. O sea, el río está a la izquierda y por debajo de este nivel. No sé, pues no sé tanto. Claro, eso tiene que estar por debajo. Ah, vale, el río no va por debajo. Ahora, este canal se va a juntar con el río Rin. O sea, de ahí para abajo es el río. Ahora, cuando nosotros giramos a la izquierda es cuando se va a juntar el río. Ah, vaya curiosidad. ¿Sí? Yo esto sí que no me la sabía, ¿eh? Y es que por la parte de Alemania también hay otro pequeño canal. Ajá. O sea, que las mercancías por mar que entran a Alemania y Francia, de este lado entran por aquí, Sí. por el Rin. Mira, por eso también es un río importante. Aquí es donde se juntan el canal con el río Rin. Y ahora ya vamos a cruzar la frontera. Ese es el río Rin, el de la izquierda. El canal acaba ahí, ¿no? Sí, el canal acaba ahí, se junta allí con el río. Y eso de ahí ya es el río Rin. Y ahora ya vamos a cruzar la frontera. Y esta es la frontierra. La frontera. Nosotros cruzamos frontierras. Avientot France. Vaya remolino. ¡Ole, ole, ole! ¡Mima, chaval! ¡Qué caudal de agua! ¡Qué locura! Impresiona ver ese caudal de agua, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, bonito no sé si es, pero... No, bonito para la izquierda, bonito para la Pero izquierda. me impresiona mucho, ese caudal de agua, o sea... Sí. ¡Ay, alemán! Alemán. ¿Cómo se dice hola en alemán? Alles gut. Eso es grande. No, es Hallo. Hallo, Alemania, Avientot France. ¡Avientot France! Ahora toca ponerse al orden del día con el alemán. ¡Hallo, Deutschland! Va a ser un poco más difícil el alemán que el francés. Pues ya estamos en Alemania. ¡Vale! Pere. Tere. Y dentro de 6 kilómetros, ¿qué va a pasar, Coti? ¿Qué va a pasar? No sé. ¡Ah! Mima, en 6 kilómetros hacemos los 5.000 kilómetros. ¡Vamos! Pues estas casas parecen muy francesas, ¿eh? Se nota que estamos cerca de la frontera con Francia. ¿Qué va? Es coña. Regio Box, 24 horas. ¿Qué te dan? ¿Chuletones 24 horas? Pues sí, tienen ahí una máquina expendedora de... Las chuletas. Y productos lácteos igual, ¿o sí? Markt es mercado y Platz es plaza. El Platz es como el marketplace, es lugar de mercado. Platz es plaza. Platz, Marketplatz. Y calle es Straße. Alemannhausen. Guten Tag. Y estamos con 4.999 kilómetros a puntito y a unos pocos metros de cumplir los 5.000 kilómetros ya con la moto, gran parte de ellos de viaje. Y a ver, que cambie. Tic-tac, tic. ¡Oh! 5.000. Pues a por otros 5.000 más. Vaya estreno, 5.000 kilómetros cruzando la frontera alemana. Mola. Ni que estuviera preparado. A ver en qué país hacemos los 10.000.
Eso de ahí que veis ya todos los árboles, los bosques y demás, eso de ahí es la Selva Negra. Nos dirigimos hacia ella, a una especie de granja camping, y vamos a ver cómo es, porque la verdad es que el nombre en sí llama muchísimo la atención, como que tiene que ser algo intrigante, algo bonito, algo, no sé, mágico. Sí, ¿no? Porque en Europa Central lo único que te esperas es escuchar que hay un sitio que se llama la Selva Negra. Porque en Europa habrá de todo menos selva. Bueno, en inglés le llaman Black Forest, que igual simplemente es un bosque, pero nosotros en España le llamamos Selva Negra. Hasta ver cómo es. Efectivamente, su nombre es Selva Negra, porque vimos un cartel en alemán que ponía Selvach. Nehren. Algo parecido. Pero sí, aquí en Alemania también le llaman selva, por lo que hemos visto. ¡Wow! Vaya vistas. De hecho, aquí ya se nota algo más de fresco. Supongo que será por los árboles. Fresco y humedad. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! Y es cierto, miras para dentro de los árboles del bosque y es negro. Como el sobaco de un grillo. El sobaco de un grillo. Sí, sí, sí. ¡Buah, qué bonito el valle! ¡Uf! Pues imagínate cómo sería todo esto hace 150 años, cuando todavía conservaba la gran masa forestal, ya que en los últimos 100 años se taló el 90% de sus árboles. Por aquí sí que puede haber osos, hay que tener cuidado. Osos pardos. Osos venenosos. ¿Cuánto tráfico? Mucha gente viene a la Selva Negra a pasar el fin de semana. Sí, son alemanes selváticos. El alemán selvático común pasa los fines de semana en la Selva Negra. La gente de aquí tiene, en vez de días sabáticos, tiene días selváticos. Mirad dónde dormimos hoy. Selva Negra, nuestra casita, porque ahora ya es nuestra casita, el parque infantil para que Coti se divierta y no se aburra, y la supercasa alemana. La supercasa alemana es la típica casa de campesinos original de la Selva Negra y que comenzaron a construirse a principios del 1900, por lo que es muy especial poder pasar la noche en un sitio como este. Además tenemos vecinas gallinas con las que vamos a dormir esta noche y vacotas. Super vacotas. Acabamos de dejar ya las cositas de la moto, las cositas de dormir de camping, no en un camping sino en una granja, porque hoy vamos a dormir en una granja, entre gallinas, búfalos con flequillo, vacas, lo que sea ese animal, y cabras, y estamos de camino a un sitio que es como un mirador, del que vamos a ver prácticamente toda la Selva Negra, y creo que el camino va a ser off-road. Pues sí. Mi Macari, vamos a meternos por aquí. ¡Vamos! Ah, espera, no sé si es este. No era este. ¿No? Era por aquí. A ver. Y yo que venía todo decidido a lanzarme en brazos del off-road. Está cortado. ¿En serio? Es que es el que está cortado. ¿Esto está cortado? Abajo. A ver, mandaba ir por abajo. Ahora te manda a dar la vuelta. Está cortado. ¿Pero era por aquí? Sí, por ahí. Por donde está la cinta aquella. Ah, pues bájate, porque ahora va a dar la vuelta aquí. Se va a liar. ¿Puedo bajarme? Sí. Mira. Si no, damos marcha atrás, así, ¿eh? Espera. Apágame el motor. Sí, no me di cuenta de que podía Y apagar bajo la con la moto marcha. cortando la corriente. Cosas del directo. Yo puedo ir agarrando. ¿Quieres que vaya agarrando? Con lo emocionado que subía yo por aquí para arriba, ¿eh? Yo iba a decir... Vaya chasco. Sí. Sí, pero yo de repente vi el mapa que no era por aquí. Digo, espera, que era por otro lado. Pero claro, es que está cerrado como una valla. Debe de ser por las inundaciones. Es cierto, en los días previos había llovido muchísimo. Incluso las carreteras convencionales estaban cortadas por incidencias con el agua. A ver, si quieres hacer off-road por aquí. Ya, pero yo me estoy yendo de lado. Espera, arráncame la moto. Dale ya. Con la presión de no caerme en la maniobra, no me doy cuenta de que no hace falta que el AU me gire el contacto.
¿Suelto? Sí. Digo, apago. Tú guíame si me ves que me voy para afuera. Sí, no, es que no veía. Vaya situación más lamentable. De querer subir la montaña como si no hubiese un mañana a realizar esta vergonzosa bajada marcha atrás. Hostia, cómo resbala la rueda. Te estás yendo otra vez para afuera. ¿Voy bien? Es que no veo de ese lado, ¿eh? Espera. Tengo calor. Estoy sudando. Ya no queda nada. Vaya fail. Vaya Aparte, fail. En directo, en vivo y en directo. Vaya fail de misión abortada. A ver, es que ahí pone Schranke 50 metros, no sé qué es Schranke. Mira, lo que cuenta es que tú ibas todo decidido. Sí, yo subí así, yo sin problema ninguno. Ya me veo ya decidido. El tema es que, claro, quiero ir a algún sitio, no quiero llegar a la nada y meterme en un jaleo porque no sé. Ya, que luego no puedes dar la vuelta, ¿sabes? A ver, acabaríamos dándola, pero en cuesta... Sí, igualmente por ahí no se puede ir. El camino que está cerrado, tío. Qué raro. Esa cinta que veis al fondo es el camino por el que deberíamos haber ido, pero había muchísimo barro y árboles caídos. La entrada está chunga, yo creo que igual es por las inundaciones. Ya. El Google Maps mandaba por ahí, ¿eh? Y no Pero hay- está cerrado. Claro. Bueno, aquí ya bien, ¿no? Ya no hay tanto desnivel. No, Y ahí ya se puede dar la vuelta fácil. Joder. Ah, es que cayó un árbol. A ver, en principio el camino era pues por aquí, pero... sí, pero si está cortado, yo... Sí, no, y además es que este árbol cayó y luego lo cortaron. En Alemania las normas son muy estrictas en todo. O sea, paso. Sí, no, y aparte imagínate que nos pasa algo, ¿sabes? Por Nos un tienen que sitio. venir a socorrer. Voy a ver el Google Maps, pero... Vaya misión abortada, más chunga, tío. Yo iba para ahí, pero como un misil, ¿eh? ¡Wow! Es alucinante. Esa torre que hay ahí arriba, en la cima de esa montaña, es a donde queríamos ir. Pues hace unas semanas aquí hubo unas inundaciones bastante graves y por eso estamos viendo muchas carreteras y túneles cerrados y cortados al tráfico. Y seguramente por eso aquel camino también estaría cortado. ¡Vaquita! Pedazo de vacas, chaval. ¡Hola, vacutas! Por suerte, nos encontramos un sitio en el que podíamos hacer un poquitito de off-road y disfrutar de unas buenas vistas de la Selva Negra. Bueno, un poquito de off-road sí que va a haber hoy, ¿eh? Light of Roth. No es el off-road de antes, pero sabemos conformarnos. ¡Qué chulada! Mira, hasta tenemos un banquito, para admirar el paisaje. Que me llamó mucho la atención esta iglesia. Bueno, no sabía que era una iglesia. Digo, es una casita así redonda en la cumbre de una pequeña montañita. Mira qué vistas hay desde aquí. Muy bonito, ¿eh? Estos banquitos tienen hasta cojín, para la cabeza. En serio. Sí. Wow, qué bonito. A todo esto estamos sin cámara delantera y trasera porque se nos quedaron sin batería. No hay mal que por bien no venga. Qué pasada, Sí. Gracias a que no pudimos visitar la torre, nos desviamos y encontramos este remanso de paz donde disfrutamos de unas agradables vistas a la Selva Negra y sacamos unas fotos muy chulas. ¡Qué maravilla! Desayunar así. Esta vez tocó un café frío porque no pudimos calentar el agua. Bueno, más bien nos dio un poco de pereza. Pero mira, ahí, qué vistas, la Selva Negra de fondo, nuestra casita
Y nuestras vecinas, las gallinas, que esta noche se han portado de maravilla. Buenos días desde la Selva Negra. Aquí estamos sufriendo el primer día de calor desde que arrancamos el viaje. Estamos con un calor terrible, toda la mañana sudando y aún no arrancamos. Son las... Si llueve, porque llueve. Y ahora que hace calor, también te empiezas a quejar. 11:23 de la mañana. Debe hacer como 26 grados, pero la sensación... El termómetro. Ah, el termómetro. Mira, la sombra. 34% de humedad, 30.6 grados. Pues nos vamos a marchar. Estuvimos hablando aquí con estos hombres de Países Bajos y nos estuvieron contando pues que vienen viajando desde las islas Cerdeña y la vecina, no me sale ahora. Córcega, Coti, la vecina de Cerdeña es Córcega. Bye bye. Bye, bye. Aire, me gusta el aire. Ahora unas nubecitas grises no venían mal, ¿eh? Bueno, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Somos de calor o somos de frío? ¿Somos de sol o somos de lluvia? Check rápido, móviles los tenemos, carteras las tenemos, mochilas todas las tenemos. El pantalón lo tengo pegado a la piel de las piernas, también. Sí, yo creo que está todo. Vamos a comprar agua porque hoy la vamos a necesitar. Lau ya perdió más litros de los que bebió. Es que este traje de moto hace sudar mucho. Y esta mañana nos querían cobrar 1 euro por cada vaso de agua caliente para hacer el café y nos lo tomamos frío. Y la verdad que el café disuelto así en frío estuvo muy bien. A ver, no es que seamos tan rácanos, pero es que 2 euros por 2 vasitos pequeños de agua era demasiado. Sí, está muy rico. Con el calor que hay, pues la verdad es que sienta bien. Hay que remecer bien para que se mezcle bien el café con el agua fría, pero bueno. Lo que fue todo un éxito fue el sitio para dormir. 16 euros en Alemania y tenía unas buenas duchas, buenos váters, buenos baños, con jabón, con papel, todo súper limpio y muy agradable toda la gente. Fue perfecto. Es algo bastante especial porque estamos revisando todos los precios de todos los campings de aquí en adelante y ninguno bajaba de 25 euros. El ultra mega barato eran 20 euros. Decidimos chequear en Airbnb y encontramos habitaciones en apartamentos por 31 euros para esta noche, 37 para la siguiente. Y es que al final no voy a pagar 25 por un trozo de hierba, teniendo por 7, 8 euros más una habitación. Sí, esta gente decían que venían de otros campings y que les había costado 40 euros con la autocaravana. Es una locura. Así que vamos a ir tirando de Airbnb estos días. Hoy vamos a tener súper ultra mega velocidad de internet. Vamos a subir el capítulo de esta semana y a seguir editando un poquito esta noche. Ya me abandonó. Está hablando con su madre, con el intercom, por teléfono. Y bueno, yo quería también enseñaros un poquito todo esto, que es muy bonito. Y os lo vais a perder porque está ahí de cháchara y lleva ya como 5 minutos al teléfono. Y si no, no va a haber imágenes de esto. Y es algo realmente bonito. No pasa nada, ya estás tú para que no perdamos detalles de nada. Vaya viento racheado ahora de repente, así, de la nada. Pero estamos disfrutando muchísimo esta carretera. Es la típica carretera que ves en Instagram o así en redes sociales y dices, ¡guau, qué bonita, qué guay sería ir por ahí! Y la estamos disfrutando muchísimo, de unas vistas increíbles del bosque. Y es un bosque al que yo no estoy acostumbrado y me está llamando mucho la atención y me está gustando. La mayor parte de los árboles son abetos. Ayer estuviste leyendo un poco, ¿no?, sobre esta zona. No mucho, solo me quedé con lo de los romanos, pero no me acuerdo el nombre. O sea que los romanos le pusieron el nombre a esta zona. Sí, porque los caminos que hacían eran muy oscuros y negros a través del bosque. Entonces le llamaban eso, camino negro, papi no sé qué, negri. Y de ahí le quedó Selva Negra. Según la tradición popular, el nombre dado por los romanos fue Populus Nigra, inspirados quizá por la oscuridad de los caminos por sus espesos bosques. Curioso y con mucho sentido y lógica a la vez. Sí, porque en cuanto te adentras un poco bosque adentro, es que la luz debe de bajar muchísimo. Y un día soleado, tú espérate a un día nublado, con poca luz. O invierno, porque aquí nieva. Bueno, los romanos no creo que cruzaran durante las nevadas, si es así, pues que alguien lo comente, o si alguien sabe sobre la historia de los romanos aquí. Pero tú imagínate en esa época cruzar andando todos estos bosques. O sea, tiene que ser una auténtica locura, ¿eh? Al final son proezas. Tú sí que eres un proeta.
Algo que me estoy dando cuenta, viajando en moto, es que cuando nos encontramos a los viajeros moteros somos como los perros. ¿Sabes por qué, Lau? ¿Por qué? Porque nos estamos viendo el culo, oliendo el culo constantemente a ver de dónde es cada uno, para ver la matrícula. Ah, la matrícula. Porque como no hay matrícula por delante, no sabes de dónde es cada uno. Ya. Entonces siempre Nos miramos el vas a culo. mirar el culo de la moto. Cierto. Me hace mucha gracia, porque me recuerda a los perros oliéndose el culo. Vaya valles, vaya casas. Las casas son mega gigantes. Yo creo que puede vivir varias familias dentro de las casas. No sé cómo sería aquí antiguamente. ¿Por qué se hacen estas construcciones tan grandes? Estaría bien investigar por qué estas casas tan grandes, es que son mastodónticas. Sí, a ver si Google nos puede echar una mano y nos explica un poquillo el porqué de estas casas tan grandes. Sí, porque en España también hay gente que vive en casas tan grandes, pero es raro que todas o prácticamente todas las casas sean tan grandes. Entonces cuando hay un patrón debe ser por algo en concreto, digo yo, o es que simplemente les gustan las casas grandes. No lo sé. Sabemos que algunas de ellas tienen alrededor de 400 años de antigüedad, pero no logramos encontrar más información sobre la razón de su gran tamaño. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Estamos bloqueados. Estamos bloqueados. A ver, ¿qué dice esa señal? Que queremos ir por este camino porque hay un mirador muy chulo y vemos que hay una señal que evidentemente pone que está prohibida la circulación de camiones, coches y motocicletas, pero voy a escanear. Vimos salir un coche de aquí. Voy a escanear a ver qué dice la señal. Libre para vehículos con permisos especiales. Nada, no podemos pasar. Only bicicletas. Pues vaya. Pues sí, segundo chasco, en Alemania. Si no es por una, es por otra. ¿Y si nos colamos por esta? A la izquierda. Intenta llevarme por esa. Al final encontramos una carretera en la que pudimos meternos con la moto, que sí estaba permitido, y ahora aparcamos muy cerquita y aquí vamos. Estos árboles son los árboles que se usaban sobre todo antes para poner los árboles de Navidad en casa. Pues mira cómo crecen, ¿eh? Menos mal que no desistimos, porque tras el paseo por el bosque con los cascos y las cosas de valor, tuvimos recompensa con un precioso mirador que queremos compartir con vosotros. Con el entusiasmo de haber llegado al mirador tan chulo, decidimos recorrer unos caminos entre el bosque. Hemos visto que pasan por un observatorio desde el que se pueden ver ciervos en libertad, pero una vez más, Coti se da de frente con las normativas alemanas. Ahí también hay señal de... ¿Habrá otra alternativa? No lo sé, pero que le den a los ciervos. Estoy cansado ya de que nos prohíban todo. Pues nada, amigos, nos quedamos sin off-road, nos quedamos sin nada. Porque aquí a las motos y a los vehículos a motor los tienen baneados de todas partes. Bueno, está bien. Si hay animales o así, pues mira, no haces ruido, no molestas. Es lógico. Sí, tiene sentido. Pero nos quedamos sin off-road. Bueno, por lo menos disfrutamos de estos paisajes, del bosque. Esta zona ahí arriba hay una estación de esquí. O sea, esto todo en invierno está nevado. Todo lo que se ve verde en invierno se verá blanco. Y también tiene que ser muy, muy, muy bonito. Pues me quedé chafado, ¿eh? Dejamos atrás la Selva Negra y nos vamos a la civilización de nuevo. Y también dejamos atrás los campings y la tienda de campaña por unos días, por eso que os comentábamos antes. Así que es tiempo de centrarse otra vez en el ordenador, trabajar un poquito, nos hace falta sacar trabajo adelante y preparar unos cuantos vídeos para vosotros. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.